Seguimos analizando y disfrutando de las mejores partidas que nos dejaron los últimos torneos de titulados y en esta ocasión les traigo un enfrentamiento entre la leyenda viviente del ajedrez Alexei Shirov contra el genio peruano José Martínez Alcántara. En una partida que, bueno, a mi juicio es una de las mejores que se jugó esta semana en los torneos de titulados y yo creo que después de verla me van a dar la razón. Así que quédense y disfrútenla porque al final, por supuesto, tendrán la tabla de posiciones del torneo. Pero antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar un montón dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas estas fantásticas partidas. Dicho esto, con las piezas blancas, el gran maestro Alexei Shirov iniciaba con la jugada E4, mientras que con las negras, el gran maestro José Martínez Alcántara respondía con C5, una defensa siciliana. Caballo F3, D6, D4, C por D, caballo por A6, C4, E6, caballo C3 y B6. Bueno, básicamente, Shirov decide jugar a un sistema o un nudo de Marozzi contra el sistema erizo por parte de José Martínez. Alfil E3 por parte de Alexei Shirov, alfil B7 de José Martínez, alfil E2, caballo F6, F3 y H5. Bueno, aquí Martínez no se anda con cuentos, ¿no? Normalmente en este tipo de defensas las negras se quedan un poquito atrás aguantando y más adelante intentan liberarse con jugadas como D5 o B5. Sin embargo, aquí el peruano se lanza de inmediato con la jugada H5, también evitando en parte jugadas agresivas de las blancas como G4. Otras opciones son jugar más sólido con alfil E7 y tras dama D2, caballo B de 7, ¿no? Las negras sacan las piezas allí atrás, aguantando un poco, se van a enrocar y como les dije, después buscarán la liberación con D5 o B5. Pero bueno, Martínez, como les dije, ataca de inmediato y Shirov, bueno, ya saben que es un jugador muy agresivo y tampoco pierde tiempo. B4 expandiéndose por el flanco de dama. Martínez jugó caballo B de 7 desarrollando otra pieza y ahora caballo B3 por parte de Shirov. Una jugada que parece normal para despejar a la columna, pero en realidad A3 era un poco mejor para evitar cualquier tema del alfil sobre B4 tras una jugada como D5. En caso de torre C8 viene dama B3, las blancas se pueden enrocar y bueno, sigue la posición normal, ¿no? Las blancas con ventaja de espacio. En cambio, tras caballo B3, Martínez jugó torre C8. Empieza a presionar el peón de C4. Torre C1 por parte de Shirov y Martínez jugó alfil E7 continuando en una posición sólida. Aquí las negras de hecho ya podían jugar D5 especulando con el peón de B4 que está indefenso. Tras C por D5 viene alfil por B4, ahora tocando al caballo junto con la torre. Y tras dama D4 para defender y atacar el alfil, pues vendría dama E7, ¿no? Defendiendo. Si se captura, se recaptura de peón. Y bueno, las negras están cerca de la igualdad. En cambio, tras alfil E7, enroque por parte de Shirov, enroque de Martínez, dama D4, alfil A8, torre F1, torre C7, caballo A4, Shirov comienza a ejercer presión sobre el punto B6, torre C6 por parte de Martínez que defiende, C5 de Shirov que continúa jugando agresivo, ¿no? Al ataque. Y ahora Martínez comete una imprecisión y juega B5, atacando al caballo, pero dejándole una muy buena posición a las blancas. Lo correcto era B por C5. En caso de B por C5, viene dama C7 presionando al peón. Y si C por D6, alfil por D6. Fíjense la posición de las negras, ¿no? Muy allí apretujada, pero también muy bien defensivamente hablando. En cambio, tras la jugada B5, bueno, Shirov se equivocó y jugó caballo B6. Sigue agresivo, pero no era el momento de meter el caballo todavía. Lo correcto era la jugada caballo B2 retirándose un poco, ¿no? Tras D por C5, vendría B por C5 y cuidado porque las blancas crean un peón libre. En cambio, tras caballo B6, Martínez jugó E5. Buena jugada y aquí el peruano va a iniciar una maniobra fantástica, ¿no? Dama D2 por parte de Alexei Shirov, caballo por B6 de José Martínez, C por B6 y ahora Martínez jugó torre por B6. Un sacrificio de calidad que honestamente merece el doble signo de admiración, ¿no? Y es que las negras apenas van a obtener un peón en compensación y parece que no fuese suficiente porque, bueno, el peón está retrasado aquí en D6. Sin embargo, sí que es una jugada fantástica, ¿no? Tras alfil por B6, dama por B6 jaque y rey F1, Martínez metió D5 y bueno, la actividad de las piezas va a ser fantástica. En este momento ya está amenazando el importante peón central de E4.
Y bueno, ahora Shirov cometió una imprecisión ya que jugó E por D5. Probablemente temía que las negras jugaran D4 creando un peón pasado, pero lo cierto es que en realidad esa no era la amenaza. Aquí la buena jugada para las blancas era la jugada dama C3. La idea, meterse en C7 para buscar contrajuego. En caso de una jugada como alfil D6 para evitarlo, bueno, podría venir dama D2. Fíjense que aquí en realidad no sirve D4 porque dama C7 es bastante fuerte, ¿no? Se ataca la dama, se ataca el alfil. Y bueno, el peón todavía no es una amenaza, está bien controlado con el alfil y la torre. En cambio, tras E por D5, Martínez juega caballo por D5 y ahora el caballo es el que se activa, se amenaza un tremendo golpe con caballo E3. Shirov lo evita momentáneamente con caballo C5, interviniendo para que la dama no defienda esta casilla. Torre D8 por parte de José Martínez, ahora creando amenazas allí con el rayo X sobre la dama. Alfil de 3 por parte de Alexei Shirov, A5 de Martínez. Sigue atacando el peruano, ¿no? No se puede capturar el peón porque obviamente se cae el caballo en C5. A3 por parte de Alexei Shirov, intentando defender. A por B4, A por B4, alfil C6 y ahora dama E2. Esta jugada permite que el caballo se active de manera fantástica. Aquí lo correcto era alfil E4. En caso de H4 viene H3 y bueno, aquí las blancas están esperando, ¿no? Quitar el caballo es una jugada de cuidado porque hay temitas allí sobre la octava, tampoco es que tenga muchas casillas disponibles. En cambio, tras dama de 2, Martínez jugó alfil G5, una jugada durísima, ¿no? Se amenaza la torre y también se amenaza la jugada caballo E3, jaque, se cae la torre. Y bueno, fíjense la actividad de las piezas negras, es simplemente brutal. Alexei Shirov jugó dama por E5 devolviendo material. Aquí de nada servía una jugada como torre C2, bueno, porque como les dije viene caballo E3, un triplete allí con las dos torres y el rey. Pero tras dama por E5, alfil por C1 y torre por C1, Martínez recuperó material y ahora jugó caballo por B4, de hecho quedándose con un peón de ventaja. Y bueno, Shirov ya aquí bajo presión en el reloj también decidió jugar alfil E4, un error, había que jugar alfil F5 para intentar mantener más o menos la posición con esperanza, aunque con peón de menos. En caso de torre D5 para atacar la dama y el caballo, vendría dama F4 y bueno, no se puede capturar el caballo porque hay temas de mate, ¿no? Fíjense, tras torre por caballo, vendría torre por torre. Simplemente la dama, si captura la pieza, la torre, viene dama B8, dama F8 única y alfil H7 ganando la dama. Obviamente, en esta posición, la dama es preferible que las dos piezas menores. Pero en cambio, tras alfil E4, José Martínez jugó alfil por E4 y ahora Shirov debe tomar una decisión. ¿Con qué capturar? ¿Con caballo, con dama o con peón? Shirov decidió capturar de caballo, ¿no? No hay mucha diferencia. Por ejemplo, si se captura de peón, vendría dama H6 atacando la torre. Supongamos que la torre se retira, por ejemplo, a la casilla B1, pues vendría dama D2. Y bueno, increíblemente todas las piezas negras siguen con una actividad tremenda, ¿no? Aquí la blanca puede ser que capturen un peón, pero vendría dama C2. Se amenaza la entrada de la torre a la octava, a la séptima, se amenaza también el caballo. En caso, por ejemplo, de dama por E4, vendría entonces caballo A2 atacando la torre y tras torre C2 vendría B4. El peón empieza a correr y bueno, las negras, perdón, las blancas tienen muy pocas esperanzas, ¿no? Fíjense que si torre por A2, por ejemplo, pues entonces cae el caballo de C5 y el peón libre debe ser suficiente. Y finalmente, tras caballo por E4, que fue la que jugó Alexei Shirov, pues José Martínez jugó caballo D3 metiendo ataque a la dama y la torre. Shirov defendió ambas cosas con dama C7 atacando primero la dama, pero Martínez metió dama D4. Sigue amenazando la torre y bueno, hay temas de amenaza de mate sobre F2. Aquí Shirov jugó torre D1 intentando aguantar, pero tras F5 decidió abandonar porque está totalmente perdido, ¿no? Y es que no se puede quitar el caballo o la blanca reciben mate. Y bueno, ya quedarse con otra pieza de menos aquí es simplemente por jugar un rato más. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Espectacular sacrificio de calidad del genio peruano José Martínez, que bueno, aquí logra controlar completamente al gran Alexei Shirov, quien no puede sacar esa fantástica táctica que lo caracteriza en esta partida. Pero bueno, partida brutal.
Como les prometí, por acá tienen la tabla de posiciones nuevamente, ¿no? El campeón de ese torneo de titulado fue Hikaru Nakamura en solitario con 9,5. Allí más abajo tenemos al mismísimo José Martínez en el puesto 8 con 8,5 puntos. Y ahí al lado Alexei Shirov también con 8,5, ¿no? Y es que ambos tuvieron un torneo fantástico. Pero bueno, ¿qué les ha parecido esta partida? Si les gustó, ya saben que como siempre me pueden apoyar un montón dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan estas fantásticas partidas. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.